Buenos días con todos, con todas. Un gusto estar aquí, cumpliendo sobre lo que habíamos conversado hace algunos meses atrás. Y recordar la razón por la que este trabajo se ha ido desarrollando. El 3 de marzo del 2016, el presidente Rafael Correa emitió un decreto ejecutivo, el número 945. Yo creo que es importante que no olvidemos este decreto ejecutivo. Todos los militares de nuestro país, los policías también, pero aquí hacemos referencia a nuestras Fuerzas Armadas. Ese decreto del 3 de marzo del 2016 dice lo siguiente: se dispone que en nuestras Fuerzas Armadas no se produzcan distinciones de ningún tipo entre el personal de oficiales y de tropa, particularmente en el acceso y uso de comedores, lugares de esparcimiento, centros recreativos, casinos, dormitorios, vivienda fiscal y lugares similares. Repito, que no se produzcan distinciones de ningún tipo entre el personal de oficiales y de tropa en el acceso a comedores, lugares de esparcimiento, centros recreativos, casinos, dormitorios, vivienda fiscal y lugares similares. La política de equidad en el acceso a bienes y servicios estatales a disposición del personal de las Fuerzas Armadas, sabemos nosotros que implica una transformación cultural, una transformación en la manera de pensar de nuestras Fuerzas Armadas. Es difícil cambiar la cultura. Es mucho más fácil cambiar las cosas. Usted puede pasar de un piso de tierra a un piso de baldosas. Usted puede convertir un centro médico sencillo y, digamos, mal construido y hacer un gran hospital. Pero cambiar la cultura es otra cosa. Es más difícil. Y lo vamos logrando. Lo tenemos que hacer también a través de la obra física, pero especialmente lo tenemos que hacer a través de nuestra cultura. Y el tema que hemos estado insistentemente conversando desde lo que me ha tocado a mí como ministro de Defensa desde el mes de marzo del año pasado hasta ahora, es que no hay que confundir jerarquía con inequidad. No son lo mismo. La jerarquía, la disciplina, la obediencia se tiene que mantener, es indispensable, no puede estar alejada de una institución jerarquizada, vertical, como tiene que ser una institución armada. Si una institución armada no tiene disciplina, jerarquía, por supuesto que se puede armar un desorden monumental en cualquier espacio, en las mismas unidades y hacia afuera. Si una institución es una institución armada, tiene que existir jerarquía, obediencia y disciplina, sin lugar a dudas y sin ninguna falla, sin ningún error. Y aquel espacio o aquel momento en que esto se viole, tienen que corregirse inmediatamente. Pero eso no es igual a inequidad. Lamentablemente, nuestros ancestros, nuestros abuelos fueron imponiendo esto, era parte de la historia también de este país, de que entonces el que tenía mayor grado tenía que vivir en condiciones sustancialmente distintas de los que tenían menor grado. Tenían que comer en un lugar distinto y mucho menos apropiado los de menor grado que los otros. Tenían que estar en lugares de esparcimiento muy distintos los unos y los otros. Y ya la historia ha cambiado. Ya estamos en el siglo XXI. Y esto no es adecuado que se mantenga. Por eso es que este decreto ejecutivo 945 debemos de tenerlo muy presente quienes estamos acá y en general nuestro país. Los cambios se han producido, pero ha costado mucho. Por ejemplo, los casinos, famosos casinos que
para la traducción, digamos, no son casinos en donde se va a jugar juegos de azar, sino que son los lugares en donde el personal toma su descanso, en los lugares en donde las personas tienen los espacios de esparcimiento. Son lugares en donde el personal hace la vida común. Pero esos casinos eran distintos, los de los oficiales y los de las tropas. Se dispuso a través de este decreto y a través de disposiciones posteriores de las mismas, el interior de las mismas Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, que debían unificarse. Se unificaron, pero igual en algunos lugares me han dicho que han vuelto a, aunque ya están unificados, aunque no tienen las diferencias que antes tenían, igual han vuelto a usarlos de manera diferenciada los oficiales y la tropa. No es necesario que esto suceda, hay que hacer estos cambios. Ahora estamos haciéndolo con la obra física, estos conjuntos de dormitorios, porque cada uno de estos es un conjunto de dormitorios. Aquí hay 24 personas que viven en dormitorios tripersonales, en donde, como su palabra lo indica, 3 miembros de nuestras Fuerzas Armadas, 3 soldados viven. Ya no tienen baños comunes, que además en muchos casos estaban deteriorados. Me tocó verlo los primeros días después de asumir el Ministerio de Defensa, en donde hay baños privados, buenos para las 3 personas, lugares para que puedan leer, para que puedan hacer algo en su computadora, en su iPad, en el equipo que tengan, un lugar para tener su ropa adecuadamente, y que se viva con un mínimo de dignidad, no con un mínimo, con dignidad, realmente con dignidad, con algo de privacidad, también las 3 personas que están compartiendo esa habitación. Esto nos permite avanzar en esta política de equidad entre los miembros de las Fuerzas Armadas. Y alguna gente nos ha dicho, no, pero entonces así estamos llegando a la igualdad entre los altos grados y los grados menores. Ojalá todos vivamos en una casa igual, ojalá, así fuera. Eso sería lo mejor, especialmente con plata del pueblo ecuatoriano, porque esto lo construimos con plata del pueblo ecuatoriano. Y yo siempre digo, fuera de aquí, cada quien con su sueldo, con su esfuerzo, con el trabajo de su familia, puede tener la casa que pueda tener, está bien. Alguien puede vivir mucho mejor que otra persona porque tiene más experiencia, porque estudió más, porque trabaja más, porque su familia tiene también un negocio. Eso está bien. Nadie le va a decir, viva todo mundo en casas iguales, fuera. Pero con recursos del Estado tenemos que buscar el mayor nivel de equidad posible, porque no hay que confundir jerarquía con inequidad. Así que yo me alegro mucho de seguir inaugurando estos conjuntos de dormitorios. Hoy inauguraremos 3 que permita un descanso adecuado de parte de nuestros soldados, que hacen un trabajo muy fuerte, muy sacrificado, en algunos tiempos más administrativo, está bien, pero de cualquier manera, y especialmente, y por eso comenzamos con nuestras fronteras, en donde hay un trabajo más agotador, más peligroso, más duro, con más razón, nuestros soldados tienen que vivir mejor, tienen que vivir con mayor confort, como todos los ecuatorianos nos merecemos. Así es que me alegro de que podamos hacer ahora la entrega de estos 3 conjuntos de dormitorios. Y quiero agradecer en esto la compañía, el apoyo, la presencia del Comando Conjunto, con quienes todo esto lo hemos trabajado de manera coordinada, lo que ha permitido que efectivamente todo esto se concrete. El apoyo tanto del jefe del Comando Conjunto como de los comandantes de la fuerza, y aquí particularmente
hago referencia pues al apoyo permanente del general Edison Narváez, comandante general del Ejército, que con su respaldo se ha efectuado, se ha logrado que efectivamente tengamos lo más pronto posible estos conjuntos de dormitorios. Igual, tengo que decirlo, el apoyo irrestricto del general César Merizalde como jefe del comando conjunto, así como de los comandantes de la Marina y de la Fuerza Aérea. Y también debo de reconocer el trabajo realmente que valoro sobremanera del general Pedro Mosquera como comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que además de un montón de otras tareas y responsabilidades que ha tenido que cumplir en atención a obras que el Estado ha requerido, también con muchísima dedicación y con gran calidad técnica han construido estos conjuntos de dormitorios. Estoy seguro que tienen la calidad que esperamos darles a ustedes. No estamos haciendo unas cositas ahí a medio talle, no, estamos haciendo conjuntos de dormitorios de mucha calidad, no solamente respecto al acabado, respecto a las instalaciones, sino también respecto a la seguridad. Y en esto, un ejemplo que el Cuerpo de Ingenieros ha dado es la construcción del puente de los Caras, que une San Vicente y Bahía. El terremoto allí, el 16 de abril, en sus narices. Muchas de las instalaciones y de las edificaciones de esas ciudades totalmente destruidas. Incluso las noticias en los periódicos dicen que Bahía está prácticamente la gente abandonando por el temor de las cosas que han pasado allí. Y ahí está ese puente, sin afectación. Y eso merece felicitarse. Es un trabajo profesional responsable del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y que ahora está haciendo toda esta construcción alrededor del país para beneficiar a más de 1000 soldados. Y eso no es todo, porque los canchones albergan actualmente a mucho más de 1000 soldados. Creemos aproximadamente son 7 u 8000 soldados. Este es el primer paso. Estoy convencido, así lo hablaré con el futuro ministro de Defensa y con el presidente de la República electo, para pedirle que continúe con esta actividad, porque todavía hay muchos canchones más que hay que acabar y para convertir esos canchones en dignos dormitorios para nuestros soldados. Y quiero terminar esta intervención con algo que no estaba previsto en la agenda de hoy, pero que nos madrugamos con una muy interesante noticia. El gobierno de Suecia, no el gobierno, perdón, la Fiscalía de Suecia acaba de cerrar el caso de Julian Assange. El Ecuador actuó con el mayor nivel de dignidad, de defensa de los principios de los derechos humanos, de la defensa del derecho a la vida, a la libertad de expresión, cuando algunos años atrás tomamos la decisión como gobierno de ofrecer el asilo a Julian Assange. Han debido pasar muchos años, varios años, para que esta decisión de la Fiscalía de Suecia se haga presente. El Ecuador, en ese caso, ha defendido principios, no intereses. No teníamos ningún interés como gobierno, ningún interés, principios. El principio de la libertad de expresión particularmente y de la vida. El derecho que tenemos los ciudadanos del mundo. Y esto también es y yo lo quiero decir aquí, en una unidad del Ejército Nacional. La importancia de respetar los derechos humanos. Nosotros tenemos que defender nuestro país y tenemos que defender nuestro territorio, pero jamás violar los derechos humanos. Y lo que había hecho el señor Assange era descubrir, no solamente el tema de los Wikileaks, eso fue después, descubrir asesinatos que estaban cubiertos por un velo de impunidad y que se habían producido a la luz del día
contra personas inocentes que estaban subiéndose a una ambulancia y que ese asesinato estaba siendo escondido. Julian Assange lo descubrió. Como ha dicho el presidente Correa, nosotros no compartimos todo lo que ha hecho Julian Assange, no tenemos por qué hacerlo, pero sí defender el derecho a la vida y a que sepamos que aquellos crímenes que se han producido tienen que ser conocidos y castigados. Nuestras Fuerzas Armadas no lo hacen. Nuestras Fuerzas Armadas saben lo que es respetar los derechos humanos y así son preparadas y así deben seguir siendo preparadas. Pero esta es una gran noticia, que Suecia haya finalmente dejado de lado esas supuestas persecución, esa persecución por supuestos derechos, por supuestos delitos sexuales que se le adjudicaban a Julian Assange y permitan que finalmente pueda disfrutar del asilo que el Ecuador le ha ofrecido. Ojalá no haya más trabas del Reino Unido, pero ya veremos qué pasa en las próximas horas. Ese ha sido un paso importante. Ha vencido la razón, porque no solamente lo había dicho el Ecuador, lo habían dicho las Naciones Unidas, con claridad. El grupo de trabajo especial de las Naciones Unidas dedicado a estos temas que tienen que ver con detenciones y torturas, declaró con absoluta contundencia hace más de un año, que esa detención había sido una detención arbitraria y que pedía a los gobiernos de Suecia y del Reino Unido que dejaran de lado esa arbitrariedad. En buena hora que se ha dado el primer paso por Suecia. Ojalá pronto también el Reino Unido entienda que no hay que actuar con arbitrariedad y con injusticia. Tenía que hacer referencia a esto porque es un tema que acaba de aparecer en la madrugada, recibimos la información, y en buena hora que también lo digo aquí, en una unidad del ejército, porque aquellas cosas que Julian Assange reveló tenían que ver con violaciones que el ejército norteamericano había cometido en algunos lugares del mundo. Nosotros nunca nos dejemos llevar por eso. Nosotros defendemos nuestra soberanía, tenemos responsabilidad de la seguridad de este país, siempre cuidando a los ecuatorianos y a los extranjeros que estén en nuestro país, defendiendo los derechos humanos. Ese es nuestro deber. Debemos seguir siendo una institución, nuestras Fuerzas Armadas deben seguir siendo una institución profesional, una institución disciplinada, pero además una institución que además de cuidar nuestra seguridad, también sea una institución patriótica y que defienda los derechos de todos los seres humanos. Con esto quiero concluir esta intervención e invitarlos a todos ustedes a que conozcamos el conjunto de dormitorios. Tenemos aquí 2, supongo que pasaremos luego a conocer el tercero y conocer las comodidades que nos presenta esta construcción y asegurarles a todos ustedes. Yo les aseguro que en mis diálogos que sostendré con el futuro ministro de Defensa, que ya estoy sosteniendo con él, y también los que tendré con el presidente de la República electo, estas acciones, estas construcciones que se sigan produciendo para que ya terminemos con la época, con el tiempo de los canchones y lleguemos a vivir con dignidad a todos nuestros soldados. Muchas gracias.